Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Es un versículo muy pequeño, pero nos abre la puerta para hablar de las virtudes de Jesús, del carácter de Jesús. Así que vamos a repetirlo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues hasta ahí. Ahora que viene la Semana Santa, bueno, en una de las versiones de años pasados, en una entrevista que le hicieron a un representante del Vía Crucis, le preguntaban cuál es su objetivo, cuál es la razón que lo mueve a hacer esto. Y él respondía así: quiero experimentar el sufrimiento de Jesús. Y entonces le decían, bueno, sí, pero Jesús fue crucificado y murió y usted no. Decía, bueno, pero quiero experimentar el rechazo que la gente hacía para Jesús. Para este hombre, en la imagen que tenía de Jesús, lo que podía resaltar de Jesús es su sufrimiento. Pero vámonos despacio. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de Jesús. Yo creo que ni siquiera es la imagen que muestra la Biblia, es la imagen que nosotros nos vamos conformando. A ver, vayamos pensando, y va a ser una participación libre. Si quisieras describir el carácter de Jesús, ¿cómo qué resaltarías? ¿Qué resalta para ti la persona de Jesús? A ver, compasión, dice mi hermana Ramona. Exacto. ¿Mande? Manso. ¿Para ti qué resalta? Para ti. Misericordia y humildad. ¿Qué más? Amor y obediencia. ¿Qué más? Yo ponderaría su valor y su gallardía, porque lo que él hacía Ajá. era algo fuera de serie. Su valor, su gallardía. ¿Ok? Vean, hermanos, cómo tenemos una imagen de Jesús a partir de una característica. A veces el Evangelio representa resalta el amor, la misericordia, el sufrimiento, pero hay otras virtudes que están en el Evangelio y que describen su carácter. Por eso es que a veces tenemos solo una idea muy parcial de lo que es la imagen de Jesús y el carácter de Jesús. Ahora, hay dos así en los que podríamos conocer el carácter de Jesús. Y uno es aquí en la tierra, y otro es, si queremos ver a Jesús como realmente es, ¿dónde lo leeríamos? ¿Dónde está? Bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia tendríamos como una visión diferente del Jesús del ministerio terrenal? Apocalipsis, porque ahí encontramos a un Jesús muy diferente del que describe el Evangelio. Pero también la iglesia se ha encargado de resaltar una imagen de Jesús. Ustedes saben que es una tradición, porque no está escrita, la iglesia cristiana o la iglesia protestante rechazamos una imagen de Jesús. ¿Cuál es? Ajá. Ahí en la casa tenemos un crucifijo. No es mío, no es mío, pero ya ando queriendo que sea mío. Y entonces digo, ¿cómo me vería yo llegando al templo con un crucifijo acá? Es un crucifijo de oro. ¿Es de oro, mago? Todo es de oro. Cadena de oro acá. Ya peloncito, hermanos, yo como si ando dando el gatazo de... Ajá. ¿Sí? Lavo mi moto, llevo así, hermanos. Ajá. Con mi crucifijo. Es la iglesia quien ha querido, hermanos, no reconocer esta parte. En la iglesia católica se ha resaltado mucho la crucifixión de Cristo. Pero en realidad quien más rechaza esta parte es la iglesia de los Testigos de Jehová. Ellos sí no lo aceptan por
por ninguna razón. Pero es decir, es un ejemplo de cómo hay versiones aceptadas por las diferentes iglesias de lo que es Jesucristo. Hoy, hermanos, quiero que nos detengamos un poquito a la mitad de este versículo, porque ya hablaremos acerca de la humildad perfecta de Cristo en un mensaje diferente. Pero quiero que hablemos acerca de algunos aspectos del carácter de Jesús en los que necesitamos reflexionar y que necesitamos aprender. Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es primero? ¿El sentir, el pensamiento o la acción? ¿Verdad? ¿Qué es primero? ¿El pensamiento, el sentimiento o la acción? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que mueve a todo? Pensamiento. El pensamiento, ¿qué es? Es la interpretación de lo que nosotros vemos. Entonces, salimos y, oye, como que se ve nublado, entonces interpretamos y hace frío, y luego vamos y tomamos el suéter y nos tomamos un cafecito o un tecito para calentarnos. Lo primero, hermanos, es la forma de pensar. Por lo tanto, no se trata solamente de mirar las acciones de Jesús, porque el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, va a resaltar uno de los episodios más importantes que describe la Biblia respecto de la humillación de Cristo y después de la exaltación de Cristo. Recordemos que en la teología existen dos momentos: la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. La humillación de Cristo comienza con haber nacido y haber venido a este mundo y nacido en unas condiciones, etcétera, etcétera. Sufrir, morir en la cruz y ser sepultado. Y la glorificación, pues, comienza con la resurrección de Cristo y la exaltación, y venir al último día de este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero aquí está como una especie de coma, como un paréntesis para señalar, pues, cómo era Jesús. No le estamos evangelizando a alguien, estamos analizando la vida de Jesús, porque cuando evangelizamos a alguien le queremos mostrar al Jesús bonito. Sí, hay versiones de Jesús bonito, siempre ayudando, siempre escuchando, pero hay versiones de Jesús fuerte. Ya resaltaba mi hermano Rafa hace un momento el valor de Jesús. ¿En qué momentos manifestó ese valor Jesús? Cuando corrió en el templo a los cambistas. Por ejemplo, o sea, imagínense, hermanos, si uno luego va hacia la frutería y ves un jitomate tirado en los recuerdos, ¡ey! No, se lo iba a dar. ¿Mande? O cuando les hablaba a los fariseos y la gente se sorprendía y asociaba la autoridad. Ese era un valor muy fuerte que tenía Jesús. Sí. Miren, hermanos, Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 15: os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros, también hagáis. Y eso fue después de que había lavado los pies de sus apóstoles. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nosotros debemos seguir a Jesús. Nuestro modelo es Jesucristo. Sí, la Biblia habla de un gran Pablo, y Pablo también es un personaje que resalta en la Biblia porque era Pablo, era un gran maestro, era un hombre que también era valiente porque él soportó mucha persecución, lo dieron por muerto, lo apedrearon, lo golpearon, lo patearon, ¿qué no le hicieron a Pablo? Naufragó. Hay una parte donde narra todo lo que le pasó y lo aguantó. Dije, 2 veces me dieron 39 latigazos y sigo vivo. Y acuérdense que no eran latigazos así nada más de que cinturonazos, como cuando te portas mal, que hacen que te pegan así de que ya te di uno, para otro te dan 2. No, era un sufrimiento muy, muy intenso, eran torturas realmente, fue encarcelado, pero Pablo no puede ser nuestra imagen, hermanos, a seguir, no puede ser Pablo. Hay otros profetas, está Juan el Bautista, uno de los hombres más grandes, Elías, Eliseo, el gran Moisés, tampoco el gran David, ¿no? Y Salomón, ya nos hablaba mi hermano Freddy acerca de la imagen no tan
que a veces no resaltamos, tan desviada que tenía este hombre llamado Salomón. Pero con todo y que en la Biblia existen muchos hombres, no son nuestros ejemplos. Nosotros como predicadores a veces encontramos alguna enseñanza, mira, como esta mujer, hermanos, hay que ser como esta mujer. No podemos ser como esa mujer. No podemos ser como Pablo, no podemos ser como Juan, como ninguno de los apóstoles. Tenemos que ser como ¿quién? Como Jesucristo, hermanos. Como Jesucristo. Porque si dijéramos, bueno, hay que ser como Pablo, entonces alguien diría, antes de ser convertido o después de ser convertido. Porque ¿cómo era antes de ser convertido? Era asesino, era perseguidor, era muy cruel. Porque hermanos estuvo al frente del asesinato y lapidación pues de Esteban, un día con un hombre con cara de santo, dice la Biblia, como un ángel, y sin embargo estuvo al frente de su muerte. No podemos ser como ninguno de estos hombres, ni como Pedro, hermanos, porque aún Pedro, pues con todo y que es un personaje muy importante y tenemos sus cartas, pues no, también tenía su carácter, ¿se acuerdan? No podemos ser como ninguno de ellos, tenemos que ser como Jesús. Y entre más claro tengamos cómo era Jesús, entonces también tenemos más claro cómo debemos nosotros ser. Pero ya, vámonos directo. Primero, hermanos, quiero resaltar que en Jesús, algo de lo más difícil del ser humano, aceptación a la voluntad del Padre. Nos cuesta mucho trabajo. Más en el sufrimiento, más en la adversidad, nos cuesta mucho trabajo aceptar que es la voluntad del Padre. En Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, dijo Jesús. Y vaya que la situación en la que estaba Jesús antes de ir a la cruz era de una ansiedad muy intensa, hermanos, muy intensa. Y esa ansiedad, dice la Biblia, que le llevó a estar orando, se levantaba de la oración, le pedía a los discípulos, apóyenme a orar, y regresaba y los encontraba dormidos, no tenía paz ni siquiera en la oración. Y entonces le dice a su padre, Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa. Pero entonces dice, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. También es parte, hermanos, de nuestra oración del Padre Nuestro. Es decir, Cristo no se agradó a sí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dijo Jesús. Qué difícil es someternos a Dios. Bueno, nos cuesta someternos hasta las autoridades. Someternos es muy difícil, pero si nosotros no nos sometemos, siempre vamos a estar en un conflicto. Hermanos, esto se llama aceptación del orden que Dios nos ha dado en esta vida. Todos tenemos un orden diferente, y de pronto eres hijo, te tienes que someter a tus padres, ¿sí? Después, de repente estás en tu trabajo, te debes de someter a las autoridades. De repente estás en la vida civil, allá afuera, te debes someter. O sea, todos, hermanos, estamos en una posición. Y esa posición es en la que debemos ser fieles y la que debemos aceptar. Y también creo, hermanos, que hay que decirlo de esta manera, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene la vida diseñada de cada uno de nosotros, completamente diseñada. ¿Habrá algo, hermanos, que Dios no tenga? Todo lo tiene planeado. Pero qué difícil, porque cuando lo decimos es muy bonito, es muy padre, pero ya hacerlo es difícil. Sobre todo cuando alguien a quien queremos mucho está muy enfermo, algún ser querido, o alguien simplemente que ya no se levanta de la enfermedad y muere, o un accidente, o una pérdida, o una dificultad. Escuchamos que nos dicen, la voluntad del Señor es perfecta, y uno dice, no lo puedo aceptar.
necesitamos, hermanos, esta virtud porque es el fundamento del verdadero carácter cristiano. Es el fundamento del verdadero carácter cristiano. Hágase conforme tu voluntad. Dijo Elí en un momento, cuando murieron sus hijos, ¿se acuerdan? Dios es que haga su voluntad. Dios es que haga su voluntad. En segundo lugar, hermanos, hablemos de la consagración. Uno de los temas que lo escuchamos y vamos a consagrarnos al Señor, pero hay que mirar la consagración a partir de los ojos de Jesús. ¿Cómo era su consagración? Cuando estaba muy pequeño, él tenía 12 años, sus padres los llevaron al templo. Según la tradición judía, él se convertiría ese día en un hijo de la ley. ¿Qué era un hijo de la ley? Era alguien a quien le podían preguntar de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Y podría decirlos de memoria porque él era el hijo de la ley. A lo mejor nosotros no sabemos algunos pasajes de memoria, algunos versículos, tal vez hasta algún capítulo de la Biblia. Pero alguien a los 12 años, un judío a los 12 años, podría citar de memoria la ley. Ya, después de que pasó, así como si fuera el bautismo, ya hijo, ya eres hijo de la ley, ya vámonos. Y resulta que él no se fue, ¿qué hizo él? Se quedó en el templo. Sus padres lo dieron por perdido. Se regresan al templo y ahí lo encontraron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pero cuando le preguntaron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él respondió, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso lo encontramos en Lucas 2:49. Los asuntos de Dios eran una cuestión suprema e importante para Jesús, más allá de lo que decían sus padres. Vivimos en una sociedad que le enseña a los niños a obedecer a sus papás. Y tal vez si lo leemos desde nuestros días y leemos lo que dice Lucas 2:49, como que Jesús se portó mal. ¿Por qué? Porque desobedeció a sus padres. Y para nuestra sociedad es muy importante la tutoría de los padres sobre los hijos. Y entonces incluso cuando le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Estaban calificando la conducta de Jesús como algo impropio, algo incorrecto. Sin embargo, hermanos, la consagración, obrar las obras de aquel que me envió, así era vista la consagración. Dijo también en Juan 4:34, le preguntaban, oye, ¿no vas a comer? ¿Qué dijo? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y también llevarla a su término. Para muchos puede sonar una dificultad. Vámonos a la iglesia sin desayunar. ¿Alguien viene a la iglesia sin desayunar, por cierto, hermanos? ¿Sí? La mayoría, ¿no? Los que llegamos temprano. Sí. Por eso cuando dicen, vamos a hacer aquí la vaquita para comer, hermanos, no, cuidado, no alcanza. Sí, pero ¿cuánto puede ser, hermanos, el decirle a nuestro cuerpo que hacer la voluntad de Dios es lo que hoy vamos a desayunar? He platicado la historia de un pastor amigo que a veces no tenía dinero para comer. Estaba en una congregación donde muy poquito dinero le daban. Y entonces él le enseñó a sus hijos a sentarse a comer la voluntad de Dios. Le decían sus hijos, ya después cuando crecieron, ¿no? Porque
Así le decían a su padre, oye papá, ¿te acuerdas cuando comíamos la voluntad de Dios? Y él decía, no me acuerdo. Sí, nos sentabas, nos ponías en la mesa y decíamos, vamos a dar gracias por la voluntad de Dios, pero no nos gustaba la voluntad de Dios porque no había nada de comer. Pero después ya llegaba la voluntad de Dios de una manera diferente. Hermanos, cuando nosotros ayunamos, pocas veces a veces se practica el ayuno, pero cuando nosotros ayunamos, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que da hambre, ¿Cuántos han ayunado un día completo? ¿Un día completo? ¿2 días completos? Sí, sí. 3 días completos, ¿no? Bueno, yo sí he ayunado 3 días completos, un poquito más. Pero el pastor nos decía, si te da hambre, ¿qué creen que había que hacer, hermanos? ¿Mande? ¿Orar? No, orar. Como que era ayuno. Entonces nos decían, imagínate, unas 2 tortitas, por favor, para aguantar el ayuno. No, nos decían, orar. Y nos dimos cuenta, hermanos, que con hambre te sientas y le dices, Dios, quiero hacer tu voluntad, nada más, quiero hacer tu voluntad. Hermanos, el hambre se quita. El hambre se quita. Hay alteraciones y así lo han dicho. Por ejemplo, uno de los hombres que ha sobresalido en el ayuno es el pastor Gigi Ávila. ¿Alguien ha escuchado de Gigi Ávila? Ok, Gigi Ávila, un predicador que sepa todavía vive, pero muy conocido en los años 80, 90. Y él ayunó. Y se le iba registrando así médicamente sus estudios, sus análisis. Y miren lo sorprendente que cuando una persona empieza a tener problemas por falta de alimento o por falta de líquidos, empieza a tener conflictos. Pero él empezaba a orar y ¿qué creen? Se componía. Él ayunó 40 días y 40 noches. Pero el resultado es muy interesante porque entonces vemos el poder que tiene la palabra de Dios, o hacer la voluntad de Dios, o la oración, cuando hablamos de necesidades muy básicas. Hermanos, cuando se pone a prueba nuestra capacidad de consagración, pues a veces no somos capaces de saltarnos un alimento por la palabra de Dios, o por un culto, o por alguna actividad, o simplemente, como decía una hermana, ya se me hizo bien tarde, no he comido, bueno, le dedico el ayuno a Dios, ¿no? Sí, de verdad, sí decía, yo también aprendí eso, ¿no? Voy a dar, pero ya, sí, exactamente, para que no digan que no, ¿no? Sí, pero no es correcto. La consagración, hermanos, no tiene que ser más una conclusión, sino algo previo, donde nosotros sabemos que le estamos dedicando algo a Dios, porque la palabra consagrado significa dedicado, y a veces podemos dedicar elementos, dinero, o podemos dedicar a lo mejor un día, un espacio, pero cuando dedicamos algo de nosotros se convierte prácticamente en un sacrificio. Haya pues en vosotros el mismo sentimiento. A veces como iglesia es difícil unificarnos. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a ayunar todos. ¿Qué creen, hermanos? Pues no ayunaríamos todos. No, hermano, es que fíjese que yo tengo que comer porque me va a dar la gastritis. O ¿sabe qué, hermano? Yo no me puedo saltar un pasaje, hermano, y si le oramos a Dios a ver si pues esto te es bueno. Si dijéramos vamos a salir a evangelizar todos juntos, todos, ¿saben qué, hermanos? Ya que estamos todos, vamos a salirnos, vamos a repartir folletos, vámonos. Ay, hermano, ¿qué cree? Yo no puedo, tengo un compromiso. No iríamos todos. ¿Por qué? Porque no somos de un mismo sentir. Y no se trata de que tomemos como referencia lo que se le ocurre al pastor, sino lo que enseña el carácter de Jesús. El siguiente, hermanos, es la mansedumbre. En este versículo de Mateo 11:29, dijo claramente Jesús: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Allí, hermanos,
Tal vez es donde más ausente está la imagen de Cristo en nosotros. La mansedumbre. El ego que tenemos los seres humanos es muy grande. Y cuando sentimos que alguien le amenaza, el ego, para hacernos sentir menos o para aprovecharse de nosotros, para ofendernos incluso, inmediatamente reaccionamos. Y podemos reaccionar de cualquier manera, inconformándonos. Podemos reaccionar alejándonos. Podemos reaccionar agrediendo. Es más, podemos reaccionar ya no hablándole a la persona. Y esto es una autoprotección porque cuidamos mucho nuestra integridad, cuidamos mucho nuestra imagen, cuidamos mucho lo que otros dicen de nosotros. Pero si a esto nos invita el Señor Jesucristo al venir al Evangelio, Jesús dijo, si a mí, al maestro, al pastor de las ovejas, ¿le hacen esto? No, pues ¿qué no les van a hacer a ustedes? La mansedumbre, hermanos, como ya lo hemos escuchado una y otra vez, es aquella actitud de pasar por alto a tal vez algunas prerrogativas o algunos derechos que nosotros merecemos, pasarlos por alto, darle un lugar más alto a otra persona. Sí, es como decir, te cedo el paso, es como decir, vas tú primero, ándale pues, está bien, resalta, ya, quieres quedar bien, ándale, quieres ofender, ándale pues, ofende, es pasar por alto, no significa un complejo de inferioridad, no significa que nos doblegamos ante el bullying, tampoco significa miedo, porque otras personas pueden agredirnos de muchas maneras, tal vez criticándote o tal vez amenazándote, incluso haciendo o agrediendo directamente tu vida, tu espacio, tu imagen. ¿Nos preocupa mucho nuestra imagen, hermanos? ¿Nos preocupa mucho? ¿A Jesús le preocupaba mucho su imagen? ¿De cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar? Se ofendían los fariseos cuando él les contestaba. Oye, ¿por qué no te lavas las manos, su maestro, para comer? Oye, Jesús, que se ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué no te lavas las manos para comer? Pues guárdense ustedes de esa levadura. ¿Y qué quiere decir? No nos enfoquemos en cuidar esa imagen, porque es muy fácil ofendernos, hermanos. Miren, ¿por qué nos ofendemos? Para que alguien no piense como nosotros. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre los demás? Su autor es, ¿cómo se llama? Dale Carnegie. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre los demás? Y entonces dice, date cuenta que hay cosas que no le gusta a la gente, pues no las digas. Date cuenta que hay cosas que le gusta a la gente, solo dilas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo que a mi hermano le gusta el Super Bowl, ¿cuándo es el Super Bowl, hermano? Hoy. ¿A qué horas es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A las 5, hermano. Entonces, no, a las 6, ¿no? No, ¿a las 5? Entonces, cuando yo hablo de un tema que le gusta a la otra persona, normalmente le caemos bien. Pero si el hermano dice, oye, hermano, ¿no se puede ir un poquito más rápido? Hoy es el Super Bowl. Y a mí no me gusta el Super Bowl, ¿qué voy a decir? De todos modos va a perder. Sí. El aguacate, subió el aguacate por estas fechas. Es muy fácil, hermanos, que alguien nos rechace. Solo no estés de acuerdo con él. Sí. Así de sencillo. Hay gente que le da el avión a todos y se lleva bien con todos.
Pero alguien muy honesto, detiene ahí las cosas porque no piensa igual y en ese momento se acaba la plática. Porque es algo ordinario. Vamos a quejarnos de algo. Ay, estas lluvias, ¿verdad? Sí, ay, qué difícil. Ay, no, y el otro, no, sí, cierto, tiene usted razón, sí. O sea, le damos por su lado a la persona. Pero si no estás de acuerdo con él, automáticamente ya le caíste mal. Es más, a veces hasta con los amigos, hasta con la pareja, no le lleves la contraria, ¿por qué? No hay Super Bowl. No hay Super Bowl. Hermanos, así de fácil es. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos lleva ahora la contraria a nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Rechazados. Pareciera, hermanos, que eso somos, pero eso no somos. En realidad nosotros no sufrimos nada porque alguien vaya en contra de nuestras ideas, o porque alguien vaya en contra de nuestras conductas, o porque no apruebe lo que hacemos, o porque no sonreímos cuando no nos sonríe la gente cuando nosotros queremos sonreír. En realidad no nos rechazan. Esa es una necesidad básica del ser humano. Queremos que los demás nos aprueben, estén de acuerdo con nosotros, que eso es bien difícil, hermanos. O sea, no todos le pueden ir al Cruz Azul. No todos les puede gustar la misma comida, no todos pueden ver la vida igual que yo. Todos la vamos a ver diferente. Y el Señor Jesucristo nos enseña en la mansedumbre a ser Él y reconocer su papel, pero pues, dejarnos, quieren ofender, porque se ofendan. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que a Jesús lo seguían porque Él pues hacía milagros? Imagínense, hermanos, Jesús multiplicaba la comida. Y imagínense a la gente, ¿no? Porque hay un momento donde dice, a ver, junten algo a ver qué tiene la gente de comer. ¿Cuántos comieron ese día? Como 5,000 personas. ¿Y qué comieron? Pescado y pan. Porque eso, pues es lo que llevaban. Imagínense otro día, ¿no? Otra persona, no, yo traigo caviar. Wow, se multiplica. ¿Y qué va a haber de comer? Caviar. Y otro día, hermanos, ¿y ahora qué hay? No, pues yo me traje unas arracheras. No, vamos, todos comieron. Hermanos, el milagro de la multiplicación atrajo a mucha gente. Y aplaudían a Jesús, imagínense, ya viene la hora de la comida. Y cierren sus ojos y a lo mejor alguien hacía así, ¿no? Vamos a ver cómo aparece y cómo se multiplica. Y aplaudían a Jesús, muy maravillados, muy contentos. Pero de repente Jesús les dijo, bien profetizó sobre vosotros el profeta cuando dijo, de labios solamente me honráis, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y la gente qué hizo? Pues lo dejó. Estaba bien Jesús, sigas multiplicando los panes, que llegue mucha gente. Yo, ya no. No, y más cuando les dijo, ¿y ustedes solamente me siguen? Porque les doy de comer. Hermanos, yo creo que aunque nosotros hubiésemos estado en ese momento, también nos hubiéramos ofendido. ¿Sí? Aquí yo lo veo, hermanos, las caras que nos hacemos cuando por cualquier cosita, sí, de veras, o no, o veo mal. No lo estoy juzgando, estamos platicando bien. Porque esta es una característica del ser humano, hermanos. Así somos. Tenemos que aprender a ser mansos en el sentido de que el valor de nuestra persona no está en nuestras ideas. El valor de nuestra persona no está en lo que aprobamos o desaprobamos. El valor de nuestra persona está en la imagen de Dios que brilla en nosotros. También dijo el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, en Mateo 5:5. Ellos serán conducidos y se les enseñará el camino, Salmo 25:9. Crecerá su gozo en el Señor, Isaías 29:19. Encontrarán reposo, Mateo 11:29. Siguiente, hermanos, dependencia al Padre. Cristo, podríamos decir que estaba siempre muy ocupado, diríamos durante su ministerio, porque eso lo describe la Biblia.
De repente organizaba un momento de descanso y la gente decía, ¿dónde va Jesús? Va a descansar, y allá iban y lo seguían, y él los recibía y decía, pues vamos a seguir. Les sanaba y les ayudaba en sus necesidades. La dependencia del Padre es que a pesar de tantas actividades que tenía, se daba el tiempo para orar. Hoy, hermanos, la vida cristiana, cada vez entre más actividades tenemos, la vida cristiana, ¿saben en qué se resume? En venir al templo. Y no oramos, y no leemos la Biblia, y no hay dependencia al Padre. Cuando tenemos un problema fuerte, sí nos acercamos, pero, hermanos, en Jesús encontramos un hombre de oración. Necesitamos ser del mismo sentir. Y él se levantaba desde muy temprano y a veces por las noches iba y oraba al Padre. Esta comunión personal, creo, hermanos, que hay dos maneras de tener comunión con Dios. Una externa y una personal. ¿Cuál es la externa? Pues vamos a la iglesia, llevamos nuestra Biblia, nuestro himnario, participamos, ofrendamos, diezmamos y podemos decir amén y participamos en las actividades. Eso es pues una consagración externa. Pero otra, interna, hermanos, es cuando nosotros nos fortalecemos de Dios en la oración. Y si nosotros no oramos, aunque vengamos a la iglesia, no tenemos una dependencia. Hermanos, esto es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice también el apóstol Pablo, orad sin cesar. Y esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, pues, es la empatía y la simpatía. ¿Qué diferencia entre la empatía y la simpatía? Alguien le dice, oye, qué simpático eres. ¿Qué será, hermanos? A ver, una idea. ¿Qué es lo simpático y qué es lo empático? Sí, lo simpático, pues cae bien. Lo empático es que sientes, bueno, tratas de entenderlo, comprender lo que estás sintiendo. Digamos que el concepto de empatía no tiene mucho tiempo, hermanos. Y nació precisamente en el servicio al cliente. La empatía no nace de la misericordia ni de la necesidad. La empatía es, se decía en el primer momento, ponte en los zapatos del otro, para que tú puedas entender qué necesita y se lo puedas dar. Existía el término simpatía. El término simpatía es precisamente como acercarme a la necesidad de la persona, pero la empatía fue mucho más allá. Y ahora, hoy, hermanos, la empatía es una de las características del ser humano que más se necesita, porque hay tanta necesidad, pero tan poco apoyo. Vamos a decir en la simpatía, yo creo que vamos a orar por Turquía, vamos a orar por Siria. Pasaron situaciones muy duras y tal vez se me salga una lágrima cuando pasamos esa imagen donde el niñito está siendo rescatado, ¿lo vieron? Eso sería simpatía. Pero empatía sería hacer algo más, ayudar, apoyar y buscar la manera, hermanos, de llevar un sentimiento hasta su expresión completa. Si no, vamos a estar como el Chapulín Colorado. Cuando allá está el malo, sí voy. Y pues ándale, ve. Sí voy. Y luego, sí voy. Pues ándale. Pues sí voy. Y no iba. Entonces, hermanos, podríamos ser así, solamente simpáticos. Y sí, entristecernos por lo que está pasando, el dolor de la gente, pero mientras nosotros no hagamos algo, no seremos realmente empáticos. Ahora, hay muchas necesidades incluso dentro de nosotros y podemos orar. Hay una necesidad, vamos a orar. Es más, vamos a orar otra vez oramos. Pero si no hacemos algo por esa necesidad, hermanos, pues todos se quedan en simpatía, ¿están de acuerdo?
Y yo creo que simpatía no requiere la iglesia. Haya pues en vosotros lo que hubo en Cristo Jesús, más allá de la simpatía. Ya voy a terminar, hermanos. Hay algo a lo que nos hemos acostumbrado en la sociedad en la que estamos, y cuando nosotros hablamos del Evangelio, hay mucha gente que, pues, no cree. Y a esto, por lo menos en los últimos 25 años, se le ha llamado respeto. Respeto. Y digo 25 años, hermanos, porque el siglo pasado cerró con un tema que se llamó, en cuanto a unirnos a las religiones, y todas son buenas, todas llevan a Dios. Este sincretismo de ideas también se le conoció como la nueva era, porque la nueva era juntaba al cristianismo con lo oriental. Y ahora de repente uno va al centro y tiendas de budismo. O sea, uno entra y ropa y budas panzones. Y bueno, es que hay budas que no son panzones, ¿no? O sea, Buda, recordemos que al principio no era panzón, estaba flaquito. Budas panzones, amuletos de la abundancia. Y así se cierra, hermanos. Pero se desarrolla todo un concepto, desde el principio del siglo, de respeto. En cierta manera, comenzaron a respetarnos a los cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí, lo respeto. Ya no era lo de los 80s. ¿Eres cristiano? Uy, el hermanito. A hacerle bullying. ¿A quién le hicieron bullying a ustedes? Sí, tuvo que haber sido allá por los 80s, ¿no? Que sí, ya están viejos. Bueno, yo también. Pero de 20 años para acá, hermanos, ya no se le hace bullying al cristiano. Ya no. ¿Que eres cristiano? Qué bueno que tengas una religión, qué bueno que tengas tu fe. ¿Se han dado cuenta de eso? Ese respeto, a nosotros, sin darnos cuenta, nos quita una característica que debemos aprender de Jesús: el dolor ante la incredulidad de otros. Hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 15, dice que contemplaba la multitud, curiosa y escéptica, y se entristecía por la dureza de su corazón. Él conocía la necesidad de ellos, también conocía su propia capacidad para ayudarlos, y se entristecía ante lo que ellos estaban viviendo. Dice también la Biblia, hermanos, que en una ocasión, llegando a Jerusalén, se sentó, la miró y comenzó y lloró y comenzó a decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú, Jerusalén, no quisiste. El dolor, hermanos, ante la incredulidad es algo que ya no se siente. No, y más nuestra doctrina, uno dice, pues no es de Dios. No, que no es elegido, Dios tiene sus planes, déjalo. Después de la Reforma vinieron movimientos muy fuertes como el puritanismo. Vinieron predicadores muy grandes, muy fuertes, que lloraban por la perdición del hombre. Richard Baxter es uno de ellos. Se cuenta en la biografía de Richard Baxter que cuando él comenzó a predicar, la gente se convertía y dejaba sus vicios. Estuvo así literal. Su predicación generó que se cerraran todos los centros de vicios y de perdición que había en su momento. Creo que por esto yo no he visto a alguien llorar. Bueno, en los 80s había un gran predicador, todavía sigue, por supuesto, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó su nombre. Es un pastor de Estados Unidos, Jimmy Swaggart. Hermanos, sus sermones de los 80s
lloraba por los perdidos. Y él contaba, si era cierto o no, no me consta, pero él contaba, y estuve con una persona que estaba muriendo, y le dije, tómate de la mano de Jesús. Y aquel hombre dijo, no, no creo en Jesús. Y entonces dice el pastor Jimmy Swaggart, comencé a llorar. Conocí el testimonio de un pastor que murió y resucitó. ¿Se les he platicado ese caso, hermanos? ¿No? No. Otro día se los voy a platicar porque pues, ahorita estamos con este tema, ¿no? Sí. Voy a hacer como Marco, pues, un cafecito, si quieren el chisme completo. Este hermano murió, él no era cristiano, él murió. Llegó a cardiología, hermanos, y el hombre, el cardiólogo más importante de ese tiempo, que fue el que hizo el primer trasplante de corazón, certificó que estaba muerto. ¡Fum! Bien, por allá lo fueron a echar. Había la enfermera es cristiana, de la iglesia San Pablo. Y ella dice, yo sentí un impulso de orar y llorar por este hombre que yo no conocía. Dice, así que me daba vergüenza. Me metí al baño, doblé las rodillas y empecé a llorar por ese hombre y a pedirle a Dios que tuviera misericordia. Pero ya estaba muerto, bueno, ya estaba frío. Y hermanos, despertó este hombre y se hizo cristiano, se hizo pastor y contaba su testimonio. Creo, hermanos, que esto es algo que nos mueve el Espíritu Santo, pero como bien también nos decía nuestro hermano Freddy en un mensaje, nos hemos olvidado del Espíritu Santo y no tenemos comunión con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve a sentir compasión, misericordia, dolor por muchos que irán al infierno sin Cristo, que rechazan el Evangelio, que están perdidos. Finalmente, hermanos, la benevolencia. Lucas describe en Hechos 10:38, hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes. Si quisiéramos entonces ver, así como en una forma ascendente, comenzando con la versión de Marcos, comenzó el ministerio de Jesús con milagros. Y Jesús era una persona simplemente buena que ayudaba a todas las personas. Porque el gran propósito de su vida, hermanos, fue mostrar la bondad del Padre y dar ayuda al necesitado. Y para mostrar el amor de Dios necesitamos ser buenas personas. ¿Y cómo se mide la bondad? Hablando en términos prácticos, ¿cómo se mide? ¿Cuánto damos? ¿Cuánto apoyamos? Cuando estamos cerca de alguien para resolverle. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? La imagen que Jesús había creado ante todas esas personas es que Él le podías pedir algo y te lo iba a dar. A mí me han dicho, y yo no sé si ustedes han pasado por esta experiencia, ve con tal persona, ella es una muy buena persona, te va a escuchar y todo. Y uno dice, no, pues vamos. Y llegas y, hola, ¿qué tal? Y te pone una cara donde uno dice, me equivoqué. En lugar de ver la cara de un ángel, parece la cara del diablo. Y uno dice, oye, pero yo, ¿qué le viste de bueno? Él es buena persona. Pues conmigo no. Hermanos, el ser humano puede mostrar bondad, sí, porque estamos creados a la imagen de Dios, pero somos parciales. Somos buenos, dijo Jesús, pues con los buenos. Saludamos a los que nos saludan. Amamos. ¿Y eso qué?
Jesús dijo, ¿eso qué? O sea, ya por eso, ¿no? Yo soy cristiano, muy buenos días, señor Sol, muy buenos días, señores, todos. ¿Dónde está, hermanos, la bondad que nos diferencia de los no creyentes? No haciendo acepción de personas, amar a todos. Así es, cuando lo hacemos con nuestros enemigos. Hay personas que no te quieren, amalas. Hay personas que no te saludan, salúdalas. Hay personas que te desean mal, bendícelas. Cuando hacemos esto, dice la Biblia, que entonces estamos mostrando el amor de Dios. Hermanos, Dios no es visible en esta vida, sino a través de nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos el cuerpo donde habita el Espíritu Santo como iglesia para reflejar el amor de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Y cómo las vamos a anunciar? Pues es muy fácil hablar del amor de Dios, hablar de Jesucristo, pero cuando tenemos que mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios, y no lo hacemos, estamos mostrando pues, que no conocemos el amor de Dios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. En aquel día dijo Jesús, me dirán, Señor, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque pues yo predicaba en tu nombre y echaba fuera demonios y te alababa, pero no los conozco, no los conozco. ¿Por qué? Pues yo estuve enfermo, no me fuiste a ver. Yo estuve en prisión, nunca te acercaste conmigo. Tuve hambre, no me diste un taco. Tuve sed, tuve frío. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Por cuanto no lo hiciste a cualquiera de estos, a mí tampoco me lo hiciste. No creemos en la salvación por las obras, solamente hablo del reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero a otros les diré, ustedes pásenle. ¿Y nosotros por qué? Porque estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre, tuve sed, estuve en prisión y estuviste cerca. Me tendiste la mano, me diste un pan, me diste algo para taparme. Pero ¿cuándo lo hicimos? No recuerdo. Pues porque lo hiciste a los demás, a mí me lo hiciste. Hay gente, hermanos, que nos hace daño y quisiéramos verla como el vil demonio. Pero Jesús dijo, ama a tus enemigos como a ti mismo. Haya en vosotros este mismo sentir. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué poder tendríamos como iglesia cristiana si todos los que pertenecemos a esta iglesia fuéramos unidos, poseídos por esta mente divina, por esta mente de Cristo, por estos sentimientos de Cristo? A esto se refiere, hermanos, una iglesia fuerte o una iglesia débil. Quiera Dios que seamos de un mismo sentir. Ya hablaremos de un mismo sentir porque Filipenses nos va a llevar a ese punto. Hoy quiero solamente resaltar que Dios nos dé a través de su Espíritu Santo poder reflejar este carácter de Cristo. Oremos. Señor Jesús, vemos en tu palabra, en la Biblia, tu carácter, tus virtudes. Y nos miramos a nosotros mismos y a veces defendemos la necedad, defendemos nuestro ego, defendemos la ignorancia. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando nos alejamos drásticamente de esas conductas que nos describen como cristianos. Los primeros cristianos no se autoproclamaron cristianos. La gente miraba que eran como Cristo. La gente decía, viven como Jesús, pues llamémosles cristianos. Señor,
No nos importa tal vez lo que diga la gente de nosotros, nos importa lo que tú digas de nosotros. Por eso, forma en nosotros ese carácter, modifica nuestros pensamientos, todo aquello que tenga que cambiar para ser como Jesús. Nuestra meta, nuestro objetivo, que tal vez no lo lograremos en esta vida, pero no por eso dejaremos de esforzarnos cada día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, transforma nuestro corazón. Oramos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.